Los programas comprendidos en las políticas de promoción y de la productividad han carecido de continuidad y coherencia en el corto plazo. Si bien estas políticas hayan perseguido objetivos de largo plazo, esta ha sido resultado de recurrentes cambios en prioridades, dejando en funcionamiento programas y proyectos sin apoyo ni presupuesto. Han existido demasiados ejecutores de acciones públicas para la competitividad y la productividad, debido a la ausencia de una delimitación estricta y clara de funciones y de esquemas de seguimiento y evaluación de resultados. Adicionalmente, la articulación del trabajo de los diferentes sectores administrativos en materia de competitividad y productividad han sido deficientes en la práctica. No ha existido una estrategia de priorización de apuestas productivas que considere las características económicas particulares de cada departamento y oriente de manera organizada y coordinada los instrumentos sectoriales de gobierno nacional hacia la solución de los problemas que aquejan a dichas apuestas. Los planes regionales de competitividad siguen teniendo una capacidad muy limitada de incidir sobre los planes departamentales de desarrollo. Por esta razón, los resultados en materia de cumplimiento de objetivos de desarrollo productivo a nivel regional no son alentadores. Los resultados deficientes en materia de ciencia, tecnología e innovación han dificultado los procesos de diversificación y sofisticación del aparato productivo. En cuanto a diagnósticos y sugerencias de política provenientes del sector privado, cabe destacar que en los últimos 2 años el Consejo Privado de Competitividad y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, publicaron sus respectivas propuestas de política de desarrollo productivo, las cuales fueron utilizadas como referencia en la consolidación del presente documento. Principios tales como que la empresa debe estar en el centro de la política y que a través de la sofisticación y diversificación de la economía colombiana alcanzará mayores niveles de productividad y desarrollo económico. Son impartidas por el CPC y la ANDI y la presente política. Similarmente, la PDP incluye entre sus acciones algunas de las estrategias sugeridas por estas entidades en materia de transferencia de tecnología, innovación y emprendimiento, acceso al financiamiento, provisión del capital humano pertinente para el sector productivo, encadenamientos productivos, promoción de exportaciones, priorización de apuestas productivas y ajustes institucionales para el desarrollo productivo. Justificación. La anterior explicación permite entender por qué, a pesar de los esfuerzos anteriores, los resultados en materia de productividad y sofisticación aún no son satisfactorios. Por esta razón, surge la necesidad de definir una nueva política con características que permitan mitigar estas dificultades. Para ello, el presente documento desarrolla una política de desarrollo productivo con enfoque territorial que define acciones concretas con responsables explícitos. Además, incluye estrategias para que la concurrencia de los esfuerzos de diferentes sectores administrativos alrededor de las agendas departamentales únicas de competitividad, ciencia, tecnología e innovación sea un requisito para la aprobación de recursos de inversión del Gobierno Nacional. Además de lo anterior, esta política incluye acciones en materia de seguimiento y evaluación de los instrumentos antes y después de la ejecución de los mismos. En particular, establece que la evaluación antes de la ejecución será un requisito para el acceso a los diferentes sectores administrativos del Gobierno Nacional a recursos de inversión. Finalmente, esta política parte del principio de que las regiones colombianas son diferentes en sus características económicas. Por lo tanto, establece que las apuestas productivas tendrán que ser identificadas a nivel departamental bajo el liderazgo de los actores públicos y privados regionales. Marco conceptual. Este capítulo define el concepto de la política de desarrollo productivo, PDP. A partir de allí, establece el tipo de instrumentos en los que se centra la presente política, las cuales deben solucionar fallas de mercado o de gobierno que limiten el desarrollo de ciertos factores determinantes de la productividad. Adicionalmente, el marco conceptual explica la relación entre productividad, diversificación y sofisticación, así como los aspectos técnicos utilizados para definir los lineamientos para priorizar apuestas productivas a nivel departamental.
Los resultados de esta priorización servirán para focalizar los instrumentos sectoriales en apuestas que contribuyan a la diversificación y sofisticación del aparato productivo. En este capítulo también resalta el rol de la capacidad institucional en la materialización de las acciones contenidas en esta política. Por último, define los principios que recogen los planteamientos generales de la PDP, los cuales guían la formulación e implementación de los instrumentos propuestos y futuros. ¿Qué es una PDP? En la literatura económica existe un amplio consenso en torno al aumento de la productividad. Como principal determinante, el crecimiento económico en el largo plazo, con el fin de promover aumentos sostenibles en la productividad, los gobiernos suelen formular PDP, entendidas según Melo y Rodríguez Clerc, como aquellas políticas que agrupan estrategias orientadas a fortalecer la estructura productiva de una economía. Por otra parte, Crespi, Fernando Arias y Stein explican que las PDP están justificadas por la existencia de fallas de mercado típicas como la asimetría de información y las faltas de coordinación. En resumen, dichas políticas están orientadas al incremento de la productividad a través del uso de instrumentos como la innovación, la promoción integral de sectores estratégicos, la mejora del capital humano, la promoción de emprendimiento, el fortalecimiento del mercado interno y la internacionalización. Todo lo anterior debe estar soportado por una estructura institucional que permita una adecuada colaboración público-privada. En vista de lo anterior, el presente documento define la PDP para Colombia como un conjunto de acciones articuladas y consistentes que promueven activamente una transformación del aparato productivo hacia actividades más productivas y canastas de producción y exportación más diversificadas y sofisticadas, con mayor potencial de crecimiento, mayor capacidad de agregación de valor y mayor contenido tecnológico. ¿Qué instrumentos incluye una PDP? Las PDP incluyen instrumentos que buscan resolver las fallas de mercado, gobierno o articulación que afectan negativamente, de manera directa o indirecta, la capacidad de las unidades productoras de tener aumentos sostenidos en productividad y canastas de producción más diversificadas y sofisticadas. Siguiendo a Crespi, Fernández Arias y Stein, estas fallas se constituyen en barreras que impiden a uno o a varios mercados asignar eficientemente los recursos y maximizar el bienestar social. Estos obstáculos pueden dividirse, entre otros, en problemas y asimetría de información. Ocurren cuando los agentes económicos no cuentan con información suficiente para tomar decisiones respecto a un bien o servicio y les es difícil o costoso acceder a dicha información. También ocurre cuando uno de los agentes que participa en la transacción tiene información más completa que la contraparte. Externalidades. Son los beneficios o costos generados sobre terceros por un producto, iniciativa o acción sin que los terceros paguen por los beneficios recibidos o sean compensados por los costos que asumen. Como consecuencia, los precios del mercado no reflejan los costos o beneficios para la sociedad de un producto, iniciativa o acción. Fallas de coordinación. Se refieren a la incapacidad de los agentes públicos o privados de coordinar sus planes de inversión con el fin de invertir en proyectos con alto beneficio social o privado. Para identificar los instrumentos de la PDP que pueden resolver las anteriores fallas, Crespi, Fernández Arias y Stein han definido un marco lógico a partir de dos dimensiones. Alcance. Se debe analizar si el instrumento beneficia a todos los sectores de la economía o a algunos sectores en particular. Tipo de intervención. Se debe establecer si el instrumento es un bien público o una intervención del mercado. Al cruzar las dos dimensiones mencionadas se obtienen los siguientes tipos de instrumentos. 1. Provisión de bienes públicos transversales. Instrumentos que buscan reducir el costo del país. 2. Provisión de bienes públicos a sectores privados. Mejoras al control fitosanitario en el sector de frutas y verduras. 3. Intervenciones de mercado transversales. Otorgamiento de subsidios a la inversión en equipos.
Cuarto, intervenciones de mercados sectoriales, instrumentos que impulsan, protegen o subsidian actores específicos en sectores particulares. Tabla 1. Como bienes públicos, garantizar derechos de propiedad, políticas sectoriales, control de fitosanitarios del sector de frutas y hortalizas, intervención en mercados, subsidios a la inversión en equipos de tecnología de punta y deducciones tributarias al sector de hotelería en políticas sectoriales. Cada uno de estos tipos de instrumentos conllevan desafíos diferentes. Crespis, Fernández, Arias y Stein hacen énfasis en los retos asociados a los instrumentos de carácter sectorial, pues de no implementarse de una manera clara y transparente, corren el riesgo de concentrar beneficios y rentas en sectores particulares con alta capacidad de presión. Por su parte, el riesgo de las intervenciones de mercado es que los recursos podrían ir directamente a las ganancias de las unidades productoras beneficiarias. En estos dos aspectos muestra la importancia de utilizar intervenciones de mercados sectoriales solo cuando son la única alternativa de política para dar solución a la falla del mercado identificada. De igual manera, pueden presentarse distintos problemas en el proceso de implementación de cada tipo de instrumentos. Para minimizar estos problemas y mitigar los posibles riesgos, es necesario tener en cuenta una serie de preguntas claves que se deben de responder en el proceso de diseño y selección de los mismos. En el caso de los bienes públicos transversales, es necesario saber si las intervenciones son costo efectivas. Para los bienes públicos sectoriales, el desafío es cómo identificar y promover bienes o servicios colectivos faltantes en el mercado. En cuanto a las intervenciones de mercado transversales, es necesario identificar claramente la falla del mercado y verificar que la intervención la resuelve directamente. Por último, para las intervenciones sectoriales se debe analizar los criterios para la selección de los sectores y la duración de los beneficios. El anexo C es un resumen de estos desafíos, los problemas asociados a cada tipo de instrumento y las preguntas claves para el proceso de elaboración. Los instrumentos de una PDP buscan incidir de manera directa en la productividad. Por esta razón responden a las inquietudes del sector privado y de la comunidad en general respecto a cómo mejorar los procesos en las unidades productoras, cómo lograr una mayor eficiencia en el uso de insumos, incluido aquellos provenientes del capital natural como el agua y la energía, cómo garantizar que dichas unidades de producción cuenten con el personal para liderar e implementar esas mejoras y cómo ellas pueden financiar sus procesos de transformación productiva, entre varios interrogantes más. En vista de lo anterior, una PDP debe centrarse principalmente en la provisión de bienes públicos sectoriales e intervenciones de mercado transversales que generarán los incentivos para que las unidades productoras inviertan en mejorar su productividad y en diversificar y sofisticar sus canastas de bienes y servicios. ¿Cuáles son los determinantes de la productividad? Para propósitos de ilustración, los determinantes de la productividad se pueden clasificar en 3 tipologías dependiendo de su alcance. A saber, determinantes que afectan la eficiencia de la unidad productora. Son aquellos que operan al interior de la unidad productora y sobre los cuales los productores tienen cierto nivel de control. Estos factores están relacionados, entre otras cosas, con la generación, transparencia, absorción, adopción de conocimiento y tecnología.